Comenzamos Mejorando el Hogar, programa de Televida para mejorar nuestras relaciones familiares. Todos en casa tenemos preocupaciones a veces por la adicción que puede llegar a tener alguno de nuestros hijos. Y ocurre con la marihuana que vamos perdiendo como la profundidad y lo grave que puede llegar a ser y el daño que puede ocasionar a la persona que se convierte adicta. De alguna manera la marihuana se ha convertido en una droga muy social a la que ya no se ve como con tanto miedo y empezamos a pensar que no hace tanto daño, que todos lo hacen, que lo podemos controlar. Y hoy vamos a hacer un programa dedicado a esas verdades que debemos saber los padres de familia sobre la marihuana para poder abordar el tema con nuestros hijos. Y en un segundo programa, con nuestro invitado, vamos a ver cuáles son las armas, las herramientas que tenemos entonces ya en casa para evitar que el problema se profundice e incluso, pues si podemos, para evitarlo, para que no llegue a ocurrir. Estoy acompañado por Juan Gabriel Muñoz, él es profesional en desarrollo personal y familiar de la Universidad Luis Amegó, especialista en farmacodependencia también de esta institución. Recordemos que Luis Amegó se ha dedicado por mucho tiempo a investigar también en profundidad el tema de las adicciones y ahora está trabajando en una escuela de trabajo que se llama San José, apoyando a jóvenes que son adictos pero también que tienen problemas de violencia intrafamiliar o en la calle. Sí, Alejandro, son menores infractores que son remitidos a la institución educativa Trado San José por los juzgados que se encuentran en la Alpujarra o que van por bienestar familiar con una medida de protección. Y la gran mayoría de estos adolescentes, niños, niñas y adolescentes, son consumidores de sustancias psicoactivas. Anexo a ese consumo también hay dificultades al interior de la familia, hay violencia intrafamiliar, ¿sí? Hay abandono, hay desplazamiento. Entonces el fenómeno es complejo, estos muchachos enfrentan una realidad grande. ¿Y en la casa les ofrecen qué tipo de recuperación? ¿Talleres, acompañamiento? En la escuela, sí, hay parte académica, los jóvenes pueden terminar el bachillerato, tienen también algo que se llama parte técnica, talleres, encuentran talleres de ebanistería, de mecánica industrial, de sistemas. Entonces hay una gran variedad de talleres donde los jóvenes pueden salir titulados de la institución Qué bien. Para luego ir y complementar en instituciones técnicas como Por el eso SENA. es escuela, no es casa, es escuela. Es escuela. Es una escuela. Una escuela. Muy bien, vamos a hablar, Juan Gabriel, de las verdades de la marihuana. Esta es la primera nota que nos introduce. ¿Cuáles son los riesgos que tienen los jóvenes y que los padres deben conocer? Los padres, a veces por falta de verdaderos argumentos, caen en satanizar la marihuana sin permitir un diálogo. Según los especialistas, ello tiene dos consecuencias: hijos que no se atreven a tocar el tema por miedo a que los reten, o adolescentes que se sienten atraídos por esta maldad que rodea a la marihuana. Aquí algunos datos verdaderos. Un 1% de la población general padece esquizofrenia y está demostrado que entre los consumidores de marihuana el índice sube a un 6%. Esto se explica porque la droga puede causar trastornos mentales que se encuentran latentes, además de fomentar la aparición de crisis de pánico, cuadros depresivos, afectar la memoria y la concentración. Mientras más precoz sea el consumo, más graves serán los efectos por el momento de maduración del cerebro. El doctor Seijas advierte que decir "cuando quiero lo dejo" es el primer síntoma de dependencia. Si fuera verdad, no sería tema, no sentiría la necesidad de dar explicaciones. Es común tener esta actitud después de los primeros consumos, porque la persona realmente no siente necesidad de fumar, pero no es porque tenga control de la situación, sino porque la sustancia aún está en su cuerpo. Esta puede permanecer en él hasta 15 días. Esto mismo hace que la adicción sea lenta y silenciosa. Pensar que todo el mundo consume es signo de dependencia. Quiere decir que la persona se ha movido en un círculo donde todos consumen. Bueno, y una de las cosas que aparece entre las verdades de la marihuana es que gatilla otros trastornos mentales. Si una persona tiene una depresión que no ha salido a flote, quizás con el consumo va a salir, va a aparecer. Y otras cosas por el estilo se pueden detonar a raíz del consumo. Sí, son trastornos asociados al consumo de la marihuana. Esas personas que vemos normal en casa haciendo oficio,
y no vemos ningún cuadro depresivo, pero cuando consumen marihuana van empezando a tener un trastorno depresivo, están en sí mismas, se refugian, se esconden. Eso es un trastorno a causa del consumo de marihuana. Crisis de pánico, piensan que los están persiguiendo. La esquizofrenia. ¿Sí? La esquizofrenia. Se aumenta en un 5% de una persona normal a una persona que está consumiendo la posibilidad de sufrirla. Y empezamos a ver eso en las instituciones. En las instituciones vemos que los jóvenes están estudiando, están en talleres, pero cuando consumen droga empezamos a ver que el comportamiento es totalmente distinto. Son incoherentes, no se ubican, no saben dónde están, son desesperados, tienen ansiedad, entonces son buscando coger naranjas, quieren trotar, buscan una piscina dentro de la institución. Eso empieza a ser ya un cuadro patológico asociado al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, sí, la marihuana puede inducir a patologías cognitivas, psicológicas, y hay que tener cuidado con eso. Ver la persona cuando no consume dentro de un cuadro de normalidad, de funcionalidad, una persona que responde y es coherente a la exigencia externa, pero que cuando consume marihuana, su comportamiento, su percepción de la realidad empieza a ser distinta. Ahí ya empezamos a tener características de psicopatología en estas personas, que los profesionales de las instituciones, que las familias deben aprender a detectar para buscar ayuda temprana en los especialistas. Un argumento que da el consumidor y dice, yo lo puedo controlar, cuando yo quiero lo dejo, como si no hubiera una dependencia real. Y ese parece que es un síntoma grave de dependencia, el pensar que cuando quiero lo dejo. Sí, Alejo, ¿has escuchado esa frase que dice, esto es muy fácil dejarlo, yo lo he dejado muchas veces? ¿Cierto? Es muy fácil. Usted no lo ha dejado. Es muy fácil dejarlo, yo lo he dejado muchas veces, pero es que lo ha dejado muchas veces, ¿y por qué no lo has dejado? No lo ha dejado. No lo ha dejado. Entonces no es tan fácil. La marihuana, es importante, está dentro de la clasificación como una sustancia mixta. Es alucinógena y es depresora del sistema nervioso central. La marihuana no ocasiona dependencia física, ocasiona dependencia psicológica, esa dependencia en donde usted quiere consumir porque se quiere recrear y empieza a decir, no, todo el mundo lo hace, yo solo lo utilizo para estar en ambiente. Otro síntoma de dependencia, para es decir, todo el mundo lo hace, sí, es que todos consumen, en el colegio, en la universidad, eso se ve. Entonces... Y no se responsabilizan de su consumo. ¿Por qué todo el mundo lo hace? ¿Por qué no pensar, tú por qué lo haces? Ahí está la clave del asunto, llevar a la persona a que se responsabilice de su consumo. Si te estás fijando y pensando en los demás, nunca vas a reconocer tu adicción. Todo el mundo lo hace, entonces hagámoslo también. Y ahí ya hay un primer momento de adicción. Estar vinculando a otros en mi adicción. Yo no lo hago, lo hace él. Un momento, tú también lo haces con ellos. Tú lo estás haciendo con ellos. Entonces tú haces parte de ese todo de consumidores. Los padres tienen que estar muy atentos a estos síntomas de dependencia, descubrirlos, analizarlos y mirar si sus hijos están o no consumiendo droga. Veamos. El 30% de los adultos que piden tratamiento de rehabilitación lo hacen por marihuana. La mayoría comenzó a consumir en la adolescencia y no pudieron controlarlo. Los que se acercan a la droga una vez adultos, ya maduros, son los menos. Produce cambios orgánicos. Está demostrado que su uso por periodos largos reduce la amígdala cerebral en un 7% y el hipocampo en un 12%. El primer órgano participa en el control del miedo y la agresividad y el hipocampo regula las emociones y la memoria. Tocar fondo es un concepto relativo. El doctor Daniel Seijas ve que cuando se produce una cadena de efectos cada vez más negativos, la pregunta que debe hacerse el adolescente es ¿cuándo voy a decidir que toque fondo? Nadie consume porque sí. La primera aproximación a la marihuana puede deberse solo a la inquietud de sentir algo nuevo, pero cuando el consumo se vuelve habitual, la persona no lo hace únicamente por el placer que le produce. Cristian Miranda explica que se le otorga otra funcionalidad al consumo. Se fuma para poder socializar mejor, para trabajar o para relajarse. Así, la droga comienza a volverse necesaria y se le asignan dones que en realidad no tiene. Por otro lado, el consumo también puede deberse a la presencia silenciosa de patologías psiquiátricas.
Decir cuando quiero lo dejo es el primer síntoma de una dependencia. El consumo de un hijo es evidente, entrega muchas señales. Los padres que dicen no saber o no darse cuenta se están engañando a sí mismos. El 30% de los adultos que consulta por consumo casi siempre lo hace por consumo de marihuana, que es una estadística muy alta en los adultos. A veces no tienen esa disposición o creen que ya llevan mucho tiempo fumando, entonces ¿para qué dejarlo? ¿Por qué crees que se aumenta tanto la proporción de adultos que consultan y por el consumo? Uno normalmente ve que estas personas llegan a consulta o a centros de rehabilitación buscando ayuda ya en situaciones límite o extremas. Entonces encuentran que hay una ruptura del sistema familiar. La mujer dice, no puedo vivir con un adicto, ¿cierto? Cuando esa mujer no ha desarrollado algo que trabajamos como codependencia, mujeres que se cansan de vivir con el adicto y deciden hacer ruptura. Cuando muchas veces en este adulto tiene hijos y el hijo empieza a tener conductas adictivas, ellos empiezan a sentir de alguna manera culpa, un sentimiento de culpa. Y ¿será que por mi consumo este joven induciendo, también está llegando a tener conductas adictivas? O por otro lado, cuando en estas personas se ha presentado duelo de familiares que durante mucho tiempo les han exigido que por favor dejen de consumir, y ya cuando estas personas significativas mueren, ellos dicen, necesariamente voy a dejar esto. Es importante que lo deje porque casi que me han suplicado para que lo haga. Entonces en ellos empieza a desarrollar un sentimiento de culpa. Muchas veces eso pasa, o cuando han perdido el trabajo, cuando las redes de apoyo se empiezan a reducir, cuando la enfermedad es ya crónica, cuando el consumo ya empieza a tener daños a nivel del organismo. Entonces ahí empieza ya la persona a decir, ¿qué hago? He perdido mucho, no he ganado nada en el consumo, nada tengo, ¿para qué lo sigo haciendo? De alguna manera ellos entran en un estado de reflexión. Tomar la decisión de ir a consulta, a especialistas, no es simplemente porque quieren, es porque hay una reflexión en ellos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ya hay un primer paso, están aceptando que necesitan ayuda y buscarla ya es algo significativo. Tocar fondo es un concepto relativo. Dice el documento que nos hemos encontrado que la primera aproximación a la marihuana puede verse solo a que nadie consume porque sí, pero cuando el consumo se vuelve habitual, la persona no lo hace únicamente por el placer que le produce. ¿Qué es lo que está buscando realmente la persona a través del consumo de la marihuana? ¿Por qué llega a la marihuana? Recordemos, aunque se ha repetido mucho, yo pienso que es importante que los padres recuerden cuáles son los factores que llevan a su consumo. Bien, inicialmente es importante pensar en algo. Un adicto es el síntoma de una familia en descomposición. También nos preguntamos qué pasa en la familia. ¿Por qué esta persona está buscando algo fuera de su familia, como el placer, como el pertenecer a un grupo, o si lo hace por mera curiosidad? La pregunta es, ¿dónde está este sistema familiar? Decíamos que ir en pos de la oveja descarriada es algo que se utiliza en las instituciones amigonianas, pero también esta oveja descarriada nos dice algo del rebaño y del pastor. El descarriado puede ser el rebaño o el descarriado. Aquí hay algo. Entonces podemos pensar que en esta familia hay serias problemáticas de comunicación, de sistema normativo, ¿sí? De vínculos afectivos, de un acompañamiento en todos los escenarios, académico, recreativo, espiritual. Bien, también entonces estamos pensando en ese sistema. Ahora, ¿qué busca la persona cuando consume droga? Muchos inicialmente dirían, yo lo hice por curiosidad. Bien, lo probó y no siguió consumiendo. ¿Qué pasa con aquellos que siguen consumiendo drogas? ¿Qué buscan? ¿Recrearse? ¿Divertirse? ¿Por qué no lo hacen de otra manera? Solo se pueden divertir y recrearse en el consumo de droga. No existe otra variedad de diversiones que no sean dañinas. Eso por un lado. Y cuando van entrando progresivamente en un cuadro de adicción, empiezan siendo experimentadores, ¿cierto? Entonces, lo consumí y experimenté, y bueno, los efectos ya sé cómo son. Luego se vuelven usadores. Entonces, estos usadores ya lo hacen cada 8 días, con cierta frecuencia. No están buscando el momento y el lugar para consumir, sino que se les presentó el consumo en la fiesta y lo hacen.
pero después de ser usadores pasan a otro cuadro que ya son abusadores. Aquí ya ellos invierten su dinero, planean el momento para consumir, el día, el lugar, las personas con los cuales quieren consumir. Y ya llegamos a una etapa crónica en donde la droga es el mundo de la persona. Y lo primero que hace al levantarse es consumir droga. Es lo que le pasa a estas personas que son habitantes de calle. El habitante de calle lo primero que hace no es comprar un tinto, es comprar droga. Su vida ya gira en torno a la droga. ¿Eso es tocar fondo o hay distintos fondos? Hay distintos fondos. Igual se plantea muy claro, es muy subjetivo qué clase de fondo quiere tocar la persona. Algunos tocan fondo cuando los expulsan de los hogares, otros tocan fondo cuando simplemente los expulsan del colegio, otros tocan fondo cuando a causa de la droga tienen una enfermedad crónica. La pregunta es qué clase de fondo quiere tocar la persona. Déjeme ahí esa pregunta. Dejemos esa pregunta ahí que me parece muy interesante. Vamos a hacer una pausa para mensajes y cuando regresemos retomamos a partir de ahí. Ok. Las verdades sobre la marihuana, primer programa de 2 que vamos a hacer con Juan Gabriel, nuestro invitado hoy al programa. Vamos a tener un segundo programa sobre las armas contra la marihuana que tenemos en casa los padres de familia. Y habíamos dejado esa pregunta, ¿a qué fondo estás dispuesto a tocar en ese consumo de marihuana? Los adolescentes a veces piensan que la marihuana es perfecta para ellos, porque los relaja, porque no sé, porque les produce unos efectos que empiezan a conocer. ¿De qué se trata esto? Su fama de relajar, de que permite sentir más, encontrarse con uno mismo y compartir con los demás, la presenta como anillo al dedo para los adolescentes, pero también es perfecta para truncar esta etapa, porque altera la capacidad cognitiva, afecta la memoria, provoca que el adolescente pierda el norte quedándose en este placer fácil. Todos hemos escuchado decir, era un buen chico pero se perdió. La marihuana muchas veces es parte de esta historia, dice el Dr. Seijas. En la adolescencia les llama más la atención la droga, porque buscan experimentar, romper reglas y jugar con los límites. Además, en general hay una percepción menor del riesgo y un sentimiento de omnipotencia que se suma a la idea errada de que la marihuana no es adictiva. Muchos fuman de aburridos, porque sus únicas actividades son ir al colegio y conectarse a internet. Entonces la marihuana aparece como una solución ideal. Es fácil acceder a ella, no es cara y entrega placer inmediato. Ahí están esas explicaciones que dan los jóvenes a veces, es que me relaja, puedo estar con la gente, no es cara, no tengo más para hacer, mi vida transcurre entre el colegio y la casa, entonces busco algo que me dé placer inmediato y esto me lo posibilita. Y eso es gravísimo. ¿Qué le dices tú a esos jóvenes? Sí, definitivamente hay una máxima que dice, el problema no es la droga, ¿sí? Tendríamos entonces que pensar qué necesita ese sujeto para socializar, para sentir placer, para amar y para vivir sin necesidad de trabarse. Entonces, hemos realmente trabajado, por ejemplo, las habilidades sociales en estas personas, proyectos de vida. Hemos pensado en algo más ambicioso, más significativo para ellos que simplemente buscar el placer efímero en la droga, porque es un placer que simplemente está ahí, pero se va también. Entonces, ¿cómo poder pensar en ese sujeto a través de desarrollar en él habilidades que le permitan socializar, comunicarse, disfrutar alegremente de su vida? ¿Cómo pensar en ese sujeto en alguien que se puede descubrir para trazar y organizar un proyecto de vida? Es significativo eso en la medida en que el sujeto se dé cuenta que para ser feliz no necesita droga, que para amar y que para ser grande no necesita la droga. Entonces, el reto de los padres, el reto de las instituciones y el reto de una gran cantidad de personas es llevar a las personas a que se den cuenta que pueden llegar más lejos y ser mejores en la medida en que se conozcan y no consuman droga. Y recuerdo mucho esto de una frase que dice que
No deseo que me libres de todos los peligros, sino valor para enfrentarlos. No pido que se apague mi dolor, sino coraje para asumirlo. No busco aliados en la batalla, sino fuerzas en mí mismo. No imploro con temor ser salvado, sino esperanzas para ir logrando pacientemente mi propia libertad. A estas personas hay que enseñarles a que se enfrenten al mundo sin droga, que socialicen sin droga, que amen sin droga. Ahí está ese reto. No deseo que me libres. Dame fuerza, Señor, que yo soy capaz de hacerlo. No me des droga, dame fuerza. Una de las cosas que hemos dicho es creer que podemos controlarlo y que no nos hacemos adictos, pero según un estudio realizado en Chile, el 40% de las personas que experimentan con marihuana se convierten en adictos. No hay reglas ni moldes para saber de antemano quién se hará adicto o no, pues son muchos los factores externos y las características individuales que hacen a una persona más propensa que otra a caer en una dependencia. Un aspecto relevante es la percepción del riesgo que tiene la persona. Hay algunos más propensos al riesgo porque su percepción del daño es menor o porque su necesidad de estimularse con la adrenalina que produce el riesgo es mayor. No hay una personalidad adictiva. Sí existen rasgos de personalidad que predisponen a tomar conductas de riesgo. Otro factor que incide en la vulnerabilidad de la persona es la situación familiar y emocional, antecedentes familiares de dependencia, presencia de patologías psiquiátricas, problemas de conducta, separación de los padres, conflictos emocionales no resueltos por nombrar algunos. Entonces, todos parten igual, probando, pero no todos terminan. No podemos entonces confiarnos y pensar que no vamos a ser adictos y que lo vamos a controlar. Vamos a tener un segundo programa con Juan Gabriel hablando de las armas que tenemos en casa. Si me doy cuenta que mi hijo está consumiendo drogas, si me doy cuenta o encuentro en su nochero una dosis de marihuana, ¿qué debo hacer? Esa es la pregunta que se hacen muchos padres. ¿Cómo manejarlo de la manera adecuada? No siempre es fácil enfrentar la realidad. Vamos a ver qué nos dice Juan Gabriel en ese próximo programa. Les recuerdo, Juan Gabriel está trabajando en la Escuela de Trabajo San José, que trabaja con jóvenes adictos y que además tienen problemas de delincuencia, ¿cierto? Sí. ¿Es así? ¿Lo he entendido bien? Ajá. Hay una escuela en la que ellos se están formando y el teléfono es el 481-0808 en Medellín. Les sugiero que en las demás ciudades donde nos están viendo consulten experiencias similares a estas que se están viviendo en nuestra ciudad. A Juan Gabriel le agradecemos por estar con nosotros y a ustedes también por acompañarnos. Los esperamos de nuevo en nuestro próximo programa cuando continuaremos mejorando el hogar.